Luces, cámara, acción, estimados ponentes de Dudas Eternas, este podcast que habla de tantos temas sin dominar ninguno de ellos. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy hablaremos sobre el cine histórico. Ajá. El cine histórico, yo creo que cualquiera que está escuchando, viendo este podcast ha visto una película, sigue los Oscars, igual le gusta conocer la historia de alguna manera. Yo estoy seguro que hay muchos interesados y el cine ha sido para muchas personas una puerta incluso de conocer la historia. El cine también es considerado el séptimo arte, ¿no? O sea, está presente en muchas sociedades y también es fuente de discusión, fuente de conocimiento. Y el día de hoy hablaremos de cine histórico, comentaremos algunas películas. Bienvenidos al programa de Dudas Eternas sobre el cine histórico. Ay. Señor Merlín, su tema. Y ahí, dicho sea de paso, asado a propósito de lo que ha pasado con Napoleón. Coméntenos su indignación, por favor. Napoleón es una pésima película. Lo vuelvo a reafirmar, lo vuelvo a reavivar. A ver, yo sé que este tema da para mucho debate sobre si es que una película debe ser rigurosa, o sea, cuando tratas de historia, ¿no? Si debe ser rigurosa. Yo pienso que no. Yo pienso que el cine de historia, al igual que la novela histórica, tiene una licencia de creatividad. Pero yo creo que la licencia de creatividad tiene que ser funcional, o sea, tiene que ser efectiva, ¿no? Y hay algunos hechos de la historia que yo creo que ya son demasiado interesantes como para que se intenten cambiar por una ficción más blockbuster, que es lo que han querido hacer con Napoleón. Creo que ustedes todavía no han llegado a ver todavía Napoleón. No. Ya yo sí ya la vi. De hecho, voy a verla por segunda vez, creo que la próxima semana. Quiero ¿Por qué? volver a recuperar algunas cosas. A ver, quizás si es que lo puedo ver con otros ojos, con otra óptica. Pero yo siento que ni siquiera en la narrativa que intentó crear Ridley Scott es, ¿no? Antes que Sí. me caiga una carta notarial Ridley de Scott. Universal. Ridley Scott o de Apple TV. No funciona, o sea, no funciona. Se siente un personaje muy vacío, se siente un personaje carente o sea, se siente que estás viendo el Joker. No ha habido el tiempo necesario quizá para que el actor profundice en Napoleón. Yo me acuerdo que habían salido noticias increíbles de acerca del tema de que, mira, que Ridley había tenido que reescribir el guión por la magistral actuación de Joaquín Phoenix. O sea, yo pienso que esa es parte de esta bola de noticias que salen para hacer sensacionalista una noticia, ¿no? Pero yo sé que hoy día voy a quedar como el espeso hoy día, porque voy a decir, pero Merlín, es una película, no es un... Si no, anda, mira un documental. 300 es una película históricamente inexacta, pero es atractiva, está bien armada, o sea, te genera empatía. Corazón Valiente, de William Wallace, es una película es históricamente inexacta, pero, o sea, es magistral la forma en cómo se ha armado, ¿no? Y eso, bueno, lleva al debate de si una película necesita ser pura en su historia para lograr captar. ¿Ustedes qué opinan, senadores? Arrancamos con Kevin Zabaleta, Ok, que es pues... un trome viendo películas. ¿Qué? Sí. Ok, a ver, de hecho yo vinculo bastante esto del cine y la literatura. Y lo que pasa con la literatura es algo muy parecido con lo que va a pasar en el cine, digamos, ¿no? O sea, la literatura, digamos en su forma más cuadriculada de ver, es la historia de una serie de personajes. Es la estructura de un entramado. Vale, ahorita voy a decir algo más, digamos, más sensible, ¿no? Es el discurso, Dilo. es el discurso de la prosa en su mejor, digamos, brillantez. Oh, sublime, ¿eh? Pero digamos, esta estructura detrás lo que hace es que haga de la trama o de la forma de escribir o de la forma de crear una historia una especie de estructura con piezas. Y va a pasar que la vida no es así. Por ejemplo, toda historia comienza de repente con un evento que moviliza al protagonista. El protagonista cada 20 páginas tiene que tomar unas Cada 20 decisiones, ¿no? Páginas iba a decir, creo, ¿no? ¿Qué estás Unas pensando ahí? decisiones. ¿Qué película verás, carajo? Páginas Páginas iba a decir. como... Bueno, continúa. Ok. Continúe, señor. Sí. Páginas libres, pues.
La cosa es que... Has quedado tocado por el capítulo del oficio Ay, más ay. antiguo del mundo. Ya, entonces, claro, y la vida no es así, ¿no? O sea, la vida no es... o sea, hay mucha gente que se alucina que su vida es una película, dicho sea de paso. No sé qué carajo te hablas. No sé si han visto el meme. Ese meme reel exacto, ¿no? Aquí Julio me confirma de que la gente se despierta, piensa que está una película. Hay gente que ha visto The Office y se ha quedado ya. traumada con Sí, la sí, cuarta, sí, sí, sí. con la cuarta pared o con la cámara, digamos, en mano. Ok, y a lo que iba, ¿no? Entonces, este vínculo narrativo que es muy artificial es el de la ficción. En la historia del cine pasa algo muy curioso, ¿no? Un hecho épico del cine es este tren de los hermanos, el tren de los Lumière, ¿no? Que es un tren que proyectan y Y la gente está se asusta, llegando sí. y la gente se asusta y tiene que, digamos, arrinconarse. Claramente, digamos, este evento ha sido romantizado, es el evento del cine, pero digamos, ahí está el germen de la ficción y de la realidad, vale decir, ¿no? O sea, la gente, en verdad, en algún momento, digamos, o alguno de ellos pensó que este tren sí existía y sí estaba ahí. Imagínense, es un ejemplo muy, muy vago, muy pequeño. De hecho, no es el inicio del cine ahí, ¿no? Sí es el inicio del cine como lo conocemos hoy, que tiene ciertas características, pero creo que el cine, como imagen en movimiento, nos engaña muchas veces de confundirnos que lo que estamos viendo es real. Pero esa es creo que la lógica, pues, Kevin. O sea, la idea es que el cine te confunda. ¿Tú andas confundido en el cine? Mira, fuera del detalle, digamos, del momento donde absorbemos o vemos una película, a mí lo más curioso de las películas basadas en hechos reales es el título basado en hechos reales. Ah, eso sí le añade otra cara. Sí. Hay muchas películas que se van a dar cuenta de finales de los 90 que lo recalcan incluso. Es como basado en hechos reales. No, de ahí ya no vas al baño solo. ¿Ah? Sí, sí, sí. Tú veías eso y decías, no, si le O pasó la no le puede clásica, pasar. ¿no? Los personajes aquí pueden parecerse a personajes en realidad, esperemos que nadie lo tome a modo personal o ese disclaimer, ¿no? Exacto. Eso, O sea, eso daba en cable. Es ¿ah? algo, Eso o sea, no es daba en algo curioso que televisión exista el disclaimer, ¿no? En ese sentido, porque en verdad no esperaríamos que en una película haya algo así. Aunque hasta cierto punto podría ser un poco saludable en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de Lo que el viento se llevó con sus escenas racistas y así, claro, ha tenido en muchas plataformas actuales como un disclaimer de, oye, esto se hacía en tal época, o lo hicimos en tal época y ahorita deslindamos hasta cierto punto, ¿no? Deslindamos, pero igual lo ponemos. Pero igual lo ponemos, al fin y al cabo, claro, se vuelven como documentos, ¿no? Documentos ya. Pero es que es parte de lo que históricos. pasaba en la época, ¿no? O sea, si Sí, tú sí, revisas históricamente estas caricaturas que hacían los Looney Tunes en su momento, en los años 30, eran abiertamente políticas. Y tú ves, o sea, Claro. gente haciendo blackface y cosas No, por el sí, estilo, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, en los cartoons, Ajá. por ejemplo, Segunda Guerra. inicios, claro, Sí. inicio de la Segunda Guerra, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, claro, ya tenían un toque muy, muy político, ¿no? Tú veías, por ejemplo, a personajes de caricatura incitando a los niños a que le digan a sus padres a que compren bonos de guerra, Claro. ¿no? O está este corto animado, Los Ductators, en el cual son patos, que juega con el término Ductators con Dictators, y los Ductators son patos fascistas. Checa las caricaturas de inicios perdón, mediados de la Segunda Guerra Mundial y te encuentras que hay un montón de referencia a lo que es la compra de bonos, de lo que es más, la yo idea recuerdo- de rechazar el fascismo como tal. Porque, y acá quiero mostrar el primer libro, es La pantalla detrás del mundo, un ensayo de Juan Carlos Subilus, del doctor Juan Ajá. Carlos Subilus, un literato, un crítico literario, creo si me equivoco, que habla justamente acerca, en un capítulo, de la función pedagógica del cine. Y es que el cine no es solo entretenimiento, el cine también es educación. O sea, el cine moldea mentalidades, moldea una mentalidad. Y ahí, por ejemplo, él hace un análisis de las películas en torno a los regímenes fascistas, ¿no? Cómo se utiliza el cine como un mecanismo de educación en ese sentido. Ahora, no estamos diciendo que el cine esté hecho exactamente para educar, pero genera una idea en la población de cómo son las cosas o cómo fueron las cosas, ¿no? Por eso es que ahí viene, y acá pueden estar en total desacuerdo conmigo, la necesidad de que si vas a crear una ficción histórica, que no sea tan sacada de los cabellos, pues, ¿no? O al menos que no sea tan, ¿cómo decirlo? O sea, que sea, si vas a hacerlo loco, que sea funcionalmente loco, ¿no? Ya. O sea, si vas a darle un añadido muy personal,
que sea funcional con ese añadido personal. No lo que pasó con Napoleón, por ejemplo, ¿no? Que sí me pareció que fue una cosa muy desconexa todo, y aparte que hay ciertas cosas, como por ejemplo Napoleón dándole de perrito a Josefina casi por un minuto, y decía, ¿en qué momento se va a acabar esta escena? Sí, y lo peor todo, ¿sabes qué es lo peor? Que cuando yo estaba en la cola del cine, estaba para entrar a la función, un montón de señores y señoras habían llevado a sus hijos, chibolos de primera secundaria, segunda secundaria, y le decían, hijito, vas a ver la vida de Napoleón, lo grande que hizo. Y veías a Napoleón pues ahí dando de chivito mirando el precipicio a Josefina 3 veces, ¿ya? Entonces era una locura, pues, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿no? Bueno, Napoleón hizo más que esto, evidentemente, ¿no? Sí, O al o menos sea, otras poses más, ¿no? bueno, sacando el lado pedagógicamente sexual que acaba de dar el señor Merlín, hay una serie de cosas que yo quiero considerar aquí. En principio, un libro básico a propósito de guión de cine, que es el de Robert McKee, Cómo escribir un guión, en el cual básicamente habla, entre otras cosas, de lo que es el cine, ¿no? El cine, si bien es cierto, no es la realidad como tal, es una representación de la realidad. Si uno se pone a pensar cómo es, Foucault, ¿eh? claro, cómo es su vida en sí misma, y si es que el cine tendría que representar tu vida tal cual, hay un montón de hechos intrascendentes en tu vida, o sea que no necesariamente son visibles de manera interesante como para poder hacer una película. Exacto. O sea, si uno se pone a pensar, a ver, Gianfranco, cuéntame tu día. O sea, pucha máquina, yo te contaría los hechos más resaltantes y trataría de hacer una narración interesante en torno a eso. Robert McKee plantea, para que una película funcione, para que toda historia en sí mismo funcione, tiene que haber un conflicto. Y ese conflicto tiene que partir del personaje. Si el personaje no tiene un conflicto, no hay película, básicamente. Porque tú lo que quieres es ver cómo ese personaje resuelve el conflicto o fracasa en su intento por resolver el conflicto. Lo que hay en el medio es la trama, y la resolución de la trama, creativa o menos creativamente, es lo que detona la historia. Entonces, cuando tenemos todos esos elementos, tenemos ya el esquema aristotélico clásico, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, final, en el cual tú tienes cuáles son las partes por las cuales tiene que ir una película. Y yo creo que lo que el cine hace, y lo que el cine histórico en todo caso trataría de hacer, es ponerte un contexto como excusa para el desarrollo de un personaje. Y ahí entramos a tallar en torno al tema de historia. Si es que una historia es buena, mala o simplemente no funciona. Estoy como desvinculando más el tema de la literatura con el cine. Le escuché, hay una conferencia que tiene Alfonso Cuarón, donde dice que él piensa que el cine está más cerca a la música, en tanto arte, ¿sí? Y la fotografía, por así decirlo, que a la literatura, ¿no? Es que sí, digamos, la literatura, pues yo creo que sí, ¿no? Es un artificio un poquito diferente. O sea, es un poquito diferente. El cine, hasta cierto punto, es como este rollo, ¿no? Este rollo de fotografías, por así decirlo, donde el usuario está sentado y está viendo, digamos, de una manera más pasiva. En la historia del cine, incluso en las sociedades analfabetas, se ha utilizado, más bien, los políticos han utilizado sí. el cine como un medio de adoctrinamiento de Goebbels, manera ¿no? muy temprana. No o solamente sea, acá, también en Perú, ¿ah? Con el gobierno de Velasco, el Cinamos tenía toda una división de audiovisuales para educar en torno a la revolución, ¿no? Sí, muy cierto. Continúa, Kevin. Discúlpeme, hermano. no, de hecho, o sea, en verdad, si el cine nace más o menos en 1895, por dar la fecha de los Lumière, que digamos tiene antecedentes, como ya dije, es un nacimiento más que todo científico, voy a mencionar, científico en el sentido de tecnológico, ¿no? Joseph Plateau, igual no sé si han escuchado lo del fusil fotográfico, que digamos con el tambor que tiene la pistola, incluso se llegó a utilizar como para poder grabar y poder hacer los fotogramas. Y este inicio, que tiene que ver con lo científico y después también con lo artístico, ha devenido muy rápido a lo político, ¿no? O sea, se dice que Lenin alguna vez mencionó sobre esta importancia que le daba al cine, como que una de sus artes favoritas, en tanto eso, ¿no? En tanto un medio de comunicación muy efectivo. ¿Qué más?
Lo que pasa es que nosotros vivimos mucho la corriente del cine norteamericano. O sea, eso indudablemente. Y ahorita iba a decir una frase que ya parece medio trillada Dilo. porque lo dije en el Hacerlo hash. fútbol, y es que es el gran fenómeno del siglo XX. Y claro, ¿no? O sea, curiosamente es el gran fenómeno del siglo XX, el cine también, porque en un lapso de 80, 90 años se volvió ya una industria cultural, ¿no? O sea, una industria que mueve mucho dinero, una industria que, digamos, tiene detrás todo un discurso ideológico y como ya dije en un inicio, claro, los Estados Unidos es el gran discurso, ¿no? Nos da la pauta de las películas, no solamente como influencia estética, narrativa, artística, ideológica, sino también como que, si se dan cuenta, y si es que lo sabemos, en la parrilla de películas que se ofrece en los cines alrededor del Perú y alrededor de prácticamente toda Latinoamérica, por dar solamente un ejemplo de un continente muy americanizado, está la parrilla Hablando justamente del tema del cine de Estados Unidos, dicho sea de paso, uno de mis directores favoritos es el gran Stanley Kubrick. Me van a decir mainstream, ¿no? Que tú no conoces de cine, no has visto mi director de cine polaco que solo tiene 2 películas y la industria no lo mueve. El mundo del cine, el mundo de los cinéfilos es bien snob. Ya. Es bien snob. Es como el mundo de los metaleros, ¿no? Uno nunca es suficientemente cinéfilo ni nunca es suficientemente metalero. Pero bueno, para mí mi gran director favorito de cine es Stanley Kubrick. Recomiendo mucho esta compilación de artículos sobre el cine de Stanley Kubrick, de la filosofía del cine de Kubrick. Con respecto justamente a lo que dice, a lo que dice Kevin, ¿no? O sea, la influencia norteamericana del cine, y ese cine bien hecho, vamos a decirlo de alguna forma, yo creo que es la influencia de Kubrick, ¿no? Kubrick, trayendo al tema, ¿no? O sea, películas históricas como tales no he hecho, aunque hay esa famosa volada de que él iba a hacer una película de Napoleón, ¿no? Y que se murió rodando Ojos Bien Cerrados y se supone que el Napoleón de Kubrick iba a ser pues una cosa brutalmente gigante. Hubiera sido chévere de ver. Aún recuerdo cuando la gente decía que el Napoleón de Ridley Scott iba a ser el legado de Kubrick y juas, como sería Aldo Marieta y juas, ¿no? No funcionó, ¿no? Pero, por ejemplo, cine que intenta ser histórico, por ejemplo, de Kubrick, Barry Lyndon, ¿no? La historia de Barry Lyndon que trata de recrear bien esa imagen de antaño, ¿no? Una imagen de una modernidad en crecimiento, una modernidad en construcción. Está el otro caso también de Doctor Strangelove, ¿no? Esa comedia negra, filmado en blanco y negro a propósito, hasta donde tengo entendido, para reflejar la paranoia comunista y la paranoia nuclear con respecto a la Guerra Fría. O sea, me parece que lo trabaja muy bien, lo trabaja genial, lo trabaja de una manera en que tú sientes la historia bien, ¿no? Sientes, mejor dicho, el espíritu de esa Pero, época a ver, en el cine. pero, a ver. Dímelo. A ver, yo no soy historiador, No, yo no, no no te tengo preocupes. relación con algunos eventos históricos, pero quiero ir al cine a ver una buena película. ¿No te importa más la historia y el contexto Por supuesto, claro. como excusa? Por eso digo, o sea, la gente a mí me lo entiende cuando digo que Napoleón no me gustó. Ajá. O sea, Napoleón no me gusta porque no te genera nada. Más allá O de sea, que para ti puedas... es una mala historia. Es una muy mala historia, está mal contada, no solamente esa es otra históricamente, cosa. sino que se ha intentado buscar un lado de Napoleón que es su lado, vamos a decirlo así, de amante como Josefina, ¿no? Y que no te termina de cuadrar, no te termina de encajar. Porque yo disfruté, por ejemplo, viendo 300, sabiendo que las guerras púnicas no tienen, perdón, las guerras médicas no tienen esa estructura. O sea, yo disfruté viendo películas como, por ejemplo, Gladiador, ¿no? O películas quizá como Braveheart, ¿no? de Corazón Valiente, sabiendo de que su rigurosidad histórica es prácticamente nula. E incluso en series, vamos a decirlo así, en series que han intentado ser rigurosamente eficientes como El Último Bastión, o sea, tiene sus cositas por ahí que están escapando un poco de lo real, o sea, se disfruta, porque es una historia articulada, bien hecha, bien contada. Pero en el caso, por ejemplo, de Napoleón, o sea, yo lo siento muy vacío, no me termina de empatizar. Y yo también digo, ¿no? O sea, para la vida de un hombre como Napoleón, cuya vida ya es interesante per se, o sea, ¿para qué darle más toques, no? A menos si quieras, pues, ensayar algo revolucionario, ¿no? Por ejemplo, Kubrick, con Odisea en el espacio, el tipo hace una recreación tan buena de lo que es el espacio en esta película, que hasta se tejieron teorías de la conspiración de la llegada del hombre a la luna, que decían que lo había dirigido Kubrick y todo ese asunto. Y me parece que esa es la función del cine. O sea, recrear una realidad funcional, atractiva y efectiva.
¿no? Que te haga creer que realmente lo que estás viendo es la realidad, ¿no? Yo creo que ahí está la magia y eso se logra con una buena historia, con una muy buena historia de por medio. No es uno de mis directores favoritos, pero Scorsese. Ya. No, pero estoy hablando, pero Scorsese A Kubrick en no me los lo toques, últimos, no. en los últimos años ha sacado buenas películas históricas, sobre todo basadas en libros, ¿sí? Pero yo creo que ha utilizado en cada una de ellas como, digamos, estrategias del cine para describir o como para moldear o como para indicar la historia. A ver, voy a mencionar como las últimas 3 grandes películas históricas que hizo, sin contar El Aviador, basada, digamos, en la vida de Howard Hughes, que es El Lobo de Wall Street, El Irlandés y el Killers of the Flower Moon. Muy bueno. ¿Sí? Lo digo en inglés porque no se entiende en ¿Te castellano. gustó el irlandés? Sí me gustó. O sea, es una película como política lenta que incluso habla de los Kennedy, que en verdad es 30 años de historia o 20 años de historia norteamericana política, que por ejemplo en el irlandés propiamente te presenta a los personajes, ¿no? Te presenta a los personajes y cuando tú los vas conociendo, digamos en los primeros minutos, lo curioso es que utiliza como una pausa, hace una pausa y coloca como un pie de página que dice él murió de tal cosa. Entonces, claro, a él lo balearon en tal lugar. Entonces, claro, es un recurso que sí te funciona en el cine histórico, sobre todo también porque, no sé, tienes estos personajes políticos y claro, que te pongan esta sumilla, ¿no? Esta especie de descripción y te dicen, no, él fue electo en tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por dar un ejemplo. La última película me gustó bastante también, el de Killers of the Flower. ¿Por qué? Porque justamente la película, digamos, no se centra, digamos, en esta historia que es la clásica historia, digamos, de Scorsese o de su filmografía, que es, a ver, más o menos como del mundo del este, ¿no? O sea, del Nueva York, Brooklyn, o sea, los temas que toca o los escenarios que toca Scorsese, sino se traslada a este espacio que es la Oklahoma de inicio del siglo XX y te cuenta un hecho muy locazo de la historia norteamericana, ¿no? Que es el de esta nación, la Osage, la nación que se enriquece por el petróleo que encuentran en su comunidad y que incluso llega a ser las personas que viven ahí más ricas que las personas del este. Imagínense ese nivel, ¿no? Lo que me pareció curioso de esa película más bien es que Scorsese lo hizo con Apple TV, dicho sea de paso, tampoco ha recaudado mucho dinero, que en el cine se mueven millones de dólares también. Y lo más curioso de esta película, que tiene que ver con este tema del cine histórico y con la política detrás del cine histórico, no sé cómo han cuadrado, pero en muchas de las entrevistas o en muchas de las alfombras rojas ha aparecido el jefe de la nación Osage de Estados Unidos actual, que es un tío X, o mejor dicho, que es un tío X, quiero decir como con saco de corbata, que igual tiene su manto Osage, y que claro, es un político adinerado y que ha estado como que de la mano, ¿no? Como para la promoción de la película, incluso ya digamos, ¿no? Para la filmación y me imagino para el financiamiento. Este director me ha parecido particularmente curioso porque igual he leído la versión de libros de las 2 películas que mencioné. Y claro, no es como a partir de una adaptación o de un hecho histórico que te llama la atención, digamos, tú lo seleccionas y dices, esto es lo que quiero mostrar, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Si en verdad la historia incluso, ¿no? La historia de nuestro país que tiene escasas películas históricas, o por no decir nulas, ¿no? Comparándolo con otros países, ¿qué elementos o qué hechos históricos serían los más chéveres para poder adaptar, ¿no? ¿Se imaginan? No sé, lo pongo más o menos, pero, a ver, por ejemplo, sobre la que mesa. mencionas esto de Scorsese, dentro de esta película hay una historia y tú puedes vivir literalmente el conflicto que siente este marido a propósito de la muerte de su esposa. No quiero meter el spoiler, pero sientes el conflicto personal que vivía una persona blanca y adinerada o con ambición de apoderarse de estas tierras versus la cuestión
más personal, ¿no? O sea, que toca una fibra humana. Y eso es de lo que iba cuando mencionaba lo que significa hacer una película o lo que significa contar una buena historia. Si no tienes una buena historia, por más contexto interesante que puedas tener, y no ves una perspectiva personal como las ve Scorsese, como las ve Almodóvar, como las veía Kubrick en su momento, la historia se te cae, ¿no? Y hay directores que ya tienen una visión a propósito de cómo trasladan determinados hechos históricos al cine. Aquí en Perú, por ejemplo, alguien que ha adaptado muy bien novelas peruanas ha sido justamente Pancho Lombardi, que les da un matiz bastante diferente. Dicho sea de paso, Pancho Lombardi hace esta película llamada Caídos del Cielo y en paralelo le rinde un tributo pues a Julio Ramón Ribeiro y a Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? Que es una visión muy personal de Pancho Lombardi a propósito de este relato. Pero yendo a tu pregunta de, por ejemplo, hechos históricos peruanos que podrían ser llevados al cine o películas históricas peruanas, hay una película de historia que se llama Viva Luis Pardo, que es una de las primeras que se hace. Que es la más antigua que tenemos registro. De la que tenemos registro, más no la primera que se hizo. Exactamente. Es de un bandolero, creo, ¿no? Efectivamente. Viva Luis Pardo. Uy, carajo, casi me saco la... Luis Pardo. ¿El fantasma de Luis Pardo? El fantasma de Luis Pardo me está ahí empujando. Guerra, por favor. Fitzcarraldo. Fitzcarraldo también, de veras. Fitzcarraldo. El bien esquivo, puede ser. Esta película de Diego Berti. Ok, no, esa no la conozco. Bueno, hay una película que es protagonizada por Fitzcarraldo. Ya, ok. Ah, no, ¿cómo se llama? Y la película de Merlín, ¿no? Que sale diciendo papas. Para los que no saben, yo fui extra en una película que todavía no sale, de La herencia de Flora, de Tamayo, de Augusto Tamayo, que cuando saldrá esa película, no sé. Yo recuerdo pero tengo una actuación magistral ahí, como disfrazado de Shrek. Nominado actor de reparto, porque estoy repartiendo cosas ahí. Papas, así que... Ahora que mencionaste a Francisco Lombardi, sí, digamos, junto con Robles Godoy, ¿no? O sea, son los grandes referentes del cine. Y sí, o sea, Lombardi, recuerdo mucho La Boca del Lobo. Claro. Yo la vi como iniciando la universidad. Luego ya me enteré que la película estuvo basado en la masacre que hubo en Socos. Justamente ahora que estuvimos en Ayacucho, yo quería ir a Socos. Por eso, ¿no? Y, digamos, no pude por cuestiones de tiempo. Leí la historia de lo que hubo en Socos, que fue una matanza horrible, digamos, a partir de algo tan tonto como no sé, como tonto como en el sentido de que estaban haciendo una fiesta, habían pedido permiso para quedarse unas horas más y ya se imaginan cómo puede terminar, ¿no? Digamos... Quien no ha visto la película, invitadísimos. Voy a volver a verla para ver qué tal. Sí, Oigan, pero no se están respondiendo. ¿Qué hechos históricos quieren ver en películas? Para mí, un hecho histórico que podría ser representado y que causaría un montón de polémica sería el golpe de Velasco. Ya. O sea, por ejemplo, yo no he visto ese riesgo aquí en el cine, como si, por ejemplo, le he visto... Y quisieron hacer algo polémico con Vladimiro, por ejemplo. Pero salió muy mal. Pero salió pésimo. Salió muy mal. Sí. No, ya ni comenten esa película. Dicho sea de paso, por ejemplo, está en Prime, aquí en el cine peruano no he visto una polémica en torno a un golpe militar como si lo hicieron en Chile con Pinochet y Machuca, por ejemplo. Sí, cierto. Los argentinos creo que también tuvieron una película el año pasado. Hay un montón de cine sobre la dictadura. No, es que acá en Perú, mira, esta sí... Creo que por experiencia. Una de ellas incluso nominada al Oscar recientemente, ¿no? La película protagonizada por Darín a propósito del juicio que se le hace a los militares. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? A ver, producción. En verdad, o sea, hay películas osadas fuera. Justamente, claro, el Perú sí no tiene prácticamente nada, como dije, ¿no? O sea, algo de lo más loco que ha aparecido en Chile ahora último es El Conde, no sé si lo han visto. Es como una historia alternativa de que Pinochet no ha muerto, sino ha sido una especie de conde Drácula que sigue en su castillo y que ahí vienen sus hijos a visitarlo. Es una locura. Claro, imagínate, ¿no? O sea, imagínate llegar a ese nivel de posibilidades de cine. Pero, por ejemplo, ahí tenemos una cuestión... Lo que pasa es que la gente acá, o sea, suele quejarse un montón y dice, pero ¿por qué no hacen películas de Grau? ¿Por qué no hacen películas Porque no van a verlas, pe. No, se hacen. No, sí, pero
O sea, ¿Cuánto pero de hecho es interés que se hay un muestra? nivel de desinformación tremendo a propósito de por qué no se hacen determinadas películas o creer que el cine es básicamente propagandístico, ¿no? Que el cine tendría que ser un comercial de Promperú que resalte Como las... papá youtuber, sí, sí. Que resalte Machu Picchu. Claro, Es resalte Carlos Machu Carrillo, Picchu, Carlos Carrillo ¿no? otra vez, ¿no? Sí, sí. Pero claro, pues, ¿no? Y bueno, no quiero entrar en temas de la Ya, ley tú Tudela ni dices, demás. película que quisieras ver en el cine es El golpe de estado de Velasco. Que de contra hecho Belaúnde. se ha hecho documentales, ¿no? La No, Revolución ya, de la Tierra. documentales no, pero documentales es otra cosa. Pero Que se ha películas hecho, de cine, que se ha hecho película. ¿cuántos documentales? ¿Uno, dos? O sea, Bueno, el de la Revolución de la Tierra es el más cercano, ¿no? Y el Que sí anterior ha es habido el que tanto, hizo o sea, Perú. hasta podríamos nosotros elegir un golpe de estado de los tantos que ha habido en el siglo en el Sí, es 20 verdad, ¿no? nomás. O sea, O sea, podríamos decir cuál es más épico que otro, pero no, yo no buscaría de repente un golpe de estado, de repente algo reciente. A mí sí me gustaría algo como del Incanato. Ah, O sea, ya, en verdad, lo apoyo, lo apoyo, o sea, lo yo, apoyo. yo aunque sea con un cortometraje, imagínate, ya ni siquiera pido actores reales. Yo A su pediría madre, animación. Es que claro, animación hasta cierto punto, en teoría, Vas a tener a medio Toulouse trabajando claro, ahí, ¿no? claro, Sí. no sé si es más o menos presupuesto con actores que sin actores. A ver, ¿qué es? A ver, Julio, digamos, la gran pregunta. ¿Con qué gastas más dinero? ¿Con actores o con animadores? Porque es como las dos posibilidades. Actores, animadores. ¿Por qué? Porque me gustaría A menos que lo hagas ver, en Roblox. Pero no me sé, gustaría ¿qué ver tal? como esta diversidad digamos, de etnias, de naciones. Algo así, un cortometraje sería chévere. Como para poder ¿Qué visualizar. cuesta más, actores o animadores? Ok, Julio dice que depende. Claro, depende del Claro. tipo de animador. Ah, vale, entonces, claro. Mel Gibson como Francisco Pizarro, ¿te imaginas? No, Ver. me imagino, No, ya, ¿no? claro. No, hablaba genéricamente, pero sí. Ahora, a Entonces propósito- me gustaría algo Machete así. como O Atahualpa. sea, me gustaría imaginar algo así porque, digamos, esta historia del incanato, en verdad ha sido mal imaginada, ¿no? Yo creo que ha sido mal imaginada. Por ejemplo, hay una película que se llama The Royal Hand of the Sun, o sea, El Imperio Real del Sol. Ujú. O sea, que es una película gringa. Dice con Charlton Heston, ¿no? Claro, Sí, o sea, sí, que sí, tienes, sí. o sea, justamente la llegada de los españoles y tienes un Atahualpa que más parece piel roja, ¿no? O sea, Sí, cierto. No, Pero que es una película igual osada. sí, Se nota que han gastado tremendamente. sus dólares. Ya, pero no me has dicho, Kevin, ¿qué cosa quieres ver en Ya, el cine ya. de Perú? Mira, a ver, El no, a divulgador ver. número uno, este. No, yo creo que... Ay, no sé, es que tampoco no quiero sonar básico con lo de la captura de Atahualpa. O sea, a mí me gustaría ver Ah, esa ya, tú quieres esa ponerte especie de más hipster. interacción. Sí, a ver, pero algo de repente del siglo XIX o del XX. No sé, yo buscaría de repente un personaje como Andrés Avelino Cáceres, tal vez, como que me interesaría. The Witcher O ¿sabes of qué? the ¿Saben qué? Andes. ¿Saben qué es lo que me ha dado más curiosidad ahora? Ahora último que he conocido el Museo Pedro de Osma, Ay, me ha dado Dios mucha mío. curiosidad de lo siguiente. Pedro de Osma padre fue alcalde de Lima y alcalde de Barranco a inicio Ajá. del siglo XX, 1900 y tanto. Dicho sea de imagínate. paso, César Vallejo no tiene un buen recuerdo de al Pedro de Osma. Hay una anécdota que he leído, sí, pero sí. no me pareció la gran anécdota para mencionarla. Lo que sucede es esto. Este tipo tuvo dos hijos. Ya, chévere con tu anécdota, ya está. Chévere, manito. Tuvo dos hijos y un tercero que falleció de bebé. El hijo se llamó también Pedro de Osma y la hermana. Lo curioso es que ninguno de los dos tuvo descendientes. Entonces, claro, me quedé con esa idea, ¿no? Como de, oye, aquí falta algo así. Que falta una película, Claro, dices, ¿no? necesitamos una historia Traigan a de, Cachín como Pedro una de historia Osma. de cómo una familia de la élite local, poderosa, adinerada, vinculada a la élite local y, digamos, económica, financiera, no pudo haber tenido descendencia y al final la casa se queda con un familiar de fuera, algo así, ¿no? Llega a ser un primo suyo que, digamos, toma el mando de la fundación que fundaron antes que se mueran estos dos hermanos de Osma. Entonces, mira, yo me iría por una historia más o menos por ahí. Sí, te Y pasaste que yo sé hipster, que... ¿no? Y que yo Una sé película de que... Pedro de Osma, Lo que ¿no? pasa es lo siguiente, también algo que quiero mencionar. Te voy a ir a ver el Country Club, ¿no? He estado chequeando como que, y aprovecho para preguntar también, he estado chequeando de que mucha de la literatura peruana tiende a retratar lo más pobre que lo más rico. O sea, excepciones hay, Alfredo Bryce, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los 99 o 100 cuentos que tiene Julio Ramón Ribeiro,
la gran mayoría retrata las clases empobrecidas. En el caso de Ribeiro Sigo, Somos más tienen exóticos, como ¿no? cuatro o tres cuentos que podrían encajar a una burguesía alta, ¿no? Y entre ellos está este cuento que se llama El Banquete, que parece un cuento de ricos, pero de anonimato, ¿no? De una clase media alta Parasitaria, ¿no? del anonimato. Pero entonces, fuera de Un Mundo para Julius y fuera de repente de algunos textos de Bryce o de repente Bailey, no hemos tenido eso, ¿no? Mucha literatura de las personas adineradas. Entonces, en ese sentido, yo también elegiría como una historia como los de Osma, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están relacionadas con... Los Osma. Claro, Claro. con Así toda la como clase el- alta. Bueno, los cuentos de por limeña. ahí de María José Caro, ¿no? O Buena, sea, a ver, no sé, no sé, no lo he En leído. historia hay en estudios, Alberto Flores Galinos estudios sobre las élites limeñas, está también... Ficción, estoy hablando de ficción, ¿no? No, pues, pero sirve para material, para que no cometas huevadas como Napoleón, pues. Está regias y conservadoras de Liu Cohen también. Liu Cohen también es un estudio de eso. Está Alicia del Águila en Callejones y Mansiones, también habla acerca de las élites limeñas de inicio del siglo XX. O sea, hay material Susan para poder Oltenius, generar eso. Alina ¿no? Gadea, o sea, la narrativa hecha... El mismo, sí, pero Vargas Llosa... Ya. Claro, y habla con desprecio también de las universidades nacionales, ¿no? Cuando él se decide ir a San Marcos. a Pero estudiar, por ejemplo, Derecho, ¿no? digamos, la familia de Santiago Zavala no es rica en sí misma. Igual clase media alta, ¿no? pero es que Vargas Llosa, por ejemplo, cuando retrata a sus personajes, no escribe biografía de sus personajes. Eso es lo curioso. A diferencia de Miguel Gutiérrez, que claro, que también tiene clase alta en su novelística, dicho sea de paso, Vargas Llosa no. Es como que te das cuenta hasta qué punto podemos conocer al abuelo de, por ejemplo, uno de los personajes. Es muy difícil. Es como que es un escritor que no tiende a eso. No tiende a hacer este retrato como familiar, interno, como lo puede tener Un Mundo para Julius, por ejemplo, Y ¿no? yo les hago una pregunta. ¿Por qué le dicen Vargas Llosa? No, ¿Ah? no tiene apellido compuesto, ¿no? Vargas Llosa su papá es Vargas, Vargas y tío. su mamá es Llosa. Para ti- Sin embargo, claro, como empezó se el casó con CPP su el prima... CPP de Vargas Llosa, ya empezó. Como se casó con su prima, sus hijos también son Vargas y son Llosa. Y a partir de la tercera generación ya unieron los apellidos. O sea, los nietos se llaman Vargas Llosa tal. Vargas Llosa tal. ¿Están unidos actualmente? Sí, pero imagínate, es un caso reciente. O sea, ya han hecho la hibridación. ya han hecho hecho la hibridación. A la mierda. A la Ese mierda. es el guanabí total, ¿no? O sea, ya te imaginas, ¿no? Sí. Mira tú. A ver, Merlín, en tu caso, para... Yo no tengo- dejar- ¿Unirías tus yo no tengo apellido apellidos? compuesto, ¿ah? No, ya sé que no Los tenemos... chambi gallegos, no suenan. Los- Pero tu apellido Toda una Chambi, ya comunidad, sabemos ahí que está. tiene- Ah, no, Creas tú una pero dicho comunidad sea de chambi paso, gallega. apellido dicho sea de chambi sí paso, tiene el una apellido historia. chambi es una linaje de artistas, ya eso sí. Pero los gallegos no, pero... De actores también, creo, De ¿no? acá, Aquí pues. hay un actor. Desde el stream pasado Con me el está perdón de vacilando, la señora sí, Gallegos, sí, por sí. favor, sí. Pero iba a decir algo. Ya me acordé que iba a decir. Te nunca responde nada, carajo. Voy a renunciar a este podcast, ¿no? Yo estoy diciendo qué película quieren. Me sale con A ver, el ¿qué tema de película quieres? Osma. Pero yo ya dije, ¿Qué? la vida, la vida CPP a de... los Osma ahorita, weón. La vida de los osos. Claro, o sea, Un CP. el más rebuscado no te pusiste a buscar, ¿no? Igual. Yo no sé, pensé que ibas a decir Batman, el último de los Miroquesados, una cosa Ah, así. ya, eso sí estaba No, bueno. pues, no, la claro, historia no. de... No, la no, es historia que de verdad. El último de los... No, está la muerte de... Es que los padres de este Miroquesada de Laos murieron ajá, en el Miroquesada y teatro, Laos que saliendo del murieron. teatro. O sea, Sí. tú, si matan a tus padres fuera del teatro, puta, tú puedes ser un Miroquesado Batman. Sí, y Uno de los dos. fue un escándalo, Sí. fue un escándalo mediático sobre todo porque pues era gente que trabajaba en el periódico, pues, ¿no? Ah. Y como trabajaba en el periódico, o sea, mucho de la historia del periodismo tiene un capítulo de la muerte de estos dos. Ya, yo quisiera, Y a ver, ¿y tú frente, qué ya. película harías? Yo sí ¿Quién quisiera sabe? ¿Quién una sabe? Dentro de película- unos 20 años ahí Merlín dirigiendo, ¿no? Así como Barney, El- corte, ¿qué putas fue eso? ¿no? Sí. Ahí con la Black Magic ahí. Ya, yo Ya, ¿qué quisiera película? una película del enfrentamiento entre incas y chancas, que es la que genera el Tahuantinsuyo como tal. Que eso Pero no es sería- snob, entonces, si yo he ¿Cuál? dicho también Es incanato. lo que iba a decir, o sea, pucha... A le mí me dices estabas que diciendo ya hipster que él y ya te que fuiste también hipster. No, a la base. hipster? Todo el mundo sabe la guerra entre incas y chancas. Que No genera todo el mundo lo Tahuantinsuyo. sabe, No, o por sea, favor, es tan básico. O sea, evidentemente yo sí la sé y sé lo que fue, pero evidentemente... No, pero o sea, yo como- digo el hecho de que en la narración, o sea, lo que pasa es que esa película sería una película perfecta porque tiene toda una trama. Es el Inca Huiracocha e Inca Urco huyendo,
es es Pachacútec tomando las riendas del Estado cuando se está acabando, se está yendo todo al carajo, es los chancas ofreciéndole 3 meses de ventaja porque vieron que no iba a haber honor en derrotar así a los incas, ¿no? Tenían que ofrecerle ventaja para que sea una pelea digna y finalmente en la leyenda garcilasista está de que las piedras tomaron vida y apoyaron al ejército inca en la batalla contra los chancas. O sea, tiene todo, weón. Y al final es el inca Huiracocha volviendo con Pachacútec pidiéndole perdón por lo que hizo y Pachacútec lo perdona y le hace rendir honores. Es una historia redonda. Tiene una parte trágica, tiene una parte épica, tiene una parte en la que el malo, tú sabes que iba a ganar, entre comillas malo, porque esto sí es bien relativo, y tienes una parte fantástica con los gigantes de piedras, que son los pururaucas, y finalmente la redención del Inca que los traiciona y que hace las paces. O sea, es una historia redonda, gigante, ¿no? No sé por qué, bueno, sí sé, por plata, no sé si por plata, pero sería una historia perfecta. Y sería una historia bien, bien hecha. Otra de las historias que me hubiera gustado que se haga es sobre la rebelión de Tupac Amaru. Ya se hizo con... Sí, hay una, con pero... Reinaldo Arenas, ¿no? Claro, que es la clásica, pero, Ajá. o sea, cuando tú lees el libro de Walker, tú has La entrevistado a rebelión, Walker, claro. de la rebelión de Tupac Amaru, o sea, la rebelión fue sangrienta, pero total, brutalmente sangrienta. Tanto de los dos bandos, tanto del lado de Tupac como del lado de la represión española. Y yo hubiera querido ver una película así, ¿no? Con ese toque sanguinoliento, O sea, lo que sí trágico, viste dramático. en Napoleón, ¿lo traerías? No, por favor, no digas lisuras. No, yo quisiera ver, por ejemplo, una vaina así. Pero, o sea, pero la sí. angustia, por ejemplo, de Pero Wallace. si estaban diciendo, por ejemplo, que lo mejor que podría tener en la película de Napoleón, que no le he visto, pero digamos que Ya, las escenas de acción. las escenas de acción, Pero lo trasladadas aquí a Tupac Amaru. decirte lo mejor de Napoleón es tratar de ser bien relativo con lo mejor que había ahí, pues porque no es que sea lo mejor, es lo único rescatable que había para encontrar por ahí. Ya, pero digamos que lo más rescatable lo trasladarías ahí. Yo trasladaría un escenario como el de William Wallace, Ya. con esa angustia que tú sientes de que estás perdiéndolo todo. O sea, eso sí a mí me transmite mucho. Entonces, yo abogaría por eso. Y Oscar Catacora, que en paz descanse, que hizo Huillaipacha, que refleja muy bien el dolor andino en esta película que es muy estática, pero que es una obra maestra. O sea, yo sé por una entrevista que le hizo el Barbas a Catacora, que Catacora estaba pensando en hacer una película ambientada en la rebelión de Tupac Amaru. O sea, ¿qué hubiera salido de eso? O sea, él es nuestro Kubrick que hemos perdido con hacer Napoleón. Catacora lo hemos perdido a punto de hacer la película de Tupac Amaru. ¿A quién o pondrías sobre de Tupac Micaela Amaru. Bastías y a quién pondrías de Tupac Amaru? Ah, la miércoles, no, me la pone estraga. Cachín de... A ver, mira, o sea, justamente hablando de estas posibilidades del cine, o sea, de hecho, el cine sí es una buena posibilidad como para, vale, conocer la historia. Yo no sé, pero sí es muy caro. O sea, no, sí es sí. muy caro hacer cine. De hecho, justamente cuando hablamos del nacimiento del cine y cuando mencioné a lo de los hermanos Lumière, o sea, le da las características del cine. Y una de las características del cine es el del comprar boleto. O sea, del cine como lo conocemos, mejor dicho, ¿no? Comprar boleto y es un espectáculo donde, digamos, te sientas o llegas a ver en una sala, aunque con el streaming ha cambiado un poco, pero está esta idea, ¿no? Del pago, digamos, por ver la película. Entonces, a lo que iba es que sí está caro hacer películas. En verdad, yo creo que para el Perú, que digamos es escaso en esto, yo creo que sí hay posibilidades, pero no para hacer cine. O sea, yo creo que buenas posibilidades para radionovelas. O sea, yo digo es que Ya, te pasaste hipster, no, lo Te que ha pasa hecho es daño ir mira, al Museo Pedro de Osma. no, a ver, oye, es que A hacer ver, una ¿por qué? película de Tupac Amaru va a salir un ojo de la cara. Y, Ya, o sea, ok, y vas a tú- necesitar Tú lo harías financiamiento. audiolibro. ¿Tú lo harías un audiolibro? No Tú lo audiolibro, radionovela, he dicho. Pero- radionovela. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Exacto. O sea, la radionovela como obra de arte es un elemento, es una pieza hermosísima. Tiene Ya. mucho valor, tiene presupuesto. O sea, la radionovela, la verdad, bien escrita, con los efectos necesarios, o incluso, o sea, al fin y al cabo, cuando hablamos de los géneros artísticos, Ajá. ¿sí? O esto del séptimo arte, como lo dijimos, o sea, la radionovela puede ser entendida como algo paralelo. ¿Por qué? Porque aplica a sentidos diferentes, ¿no? Aplica a sentidos diferentes, ¿no? Imagínate la posibilidad de solamente escuchar, ¿sí? Entonces, lo que pasa y lo que yo estoy diciendo y lo que estoy dando es como una especie de salida, es que, claro, no apostar propiamente por el cine o rasgarse las vestiduras diciendo necesitamos una buena película, con una buena radionovela, o incluso, ¿saben lo que voy a decir? Con una buena novela, con una buena literatura.
yo creo que sí se puede saldar estas falencias. O sea, de hecho, no se soluciona, Pero, o sea, no podemos solucionar Kevin. nosotros, o no podemos, digamos, incluso pensar que puede haber un buen cine histórico Pero, nacional. Kevin, amigo mío, ¿no te gustaría ver El espía del Inca en una pantalla? Dime. Yo estaría como, por ejemplo, bueno, Solo con la es que ya apelaba a lo de a lo ¿De del qué? encuentro de Francisco Pizarro, pues, o sea, me estás... No, pero yo te digo ya, ¿tú crees que El espía del Inca es una buena novela? Yo creo que sí, es una muy buena novela. Por 2. ¿Compartimos por esa idea? ¿Qué? ¿Darle Que El 10 de espía 10? del Inca... No, vamos por partes. Adaptarla. El espía del Inca es una buena novela, ¿te parece una buena novela? Sí, es una buena Ya, novela. Estamos perfecto ahí. ¿No te gustaría verlo en la pantalla grande? Es que una cosa es el libro y otra cosa es la posible adaptación. No, claro, eso estamos totalmente de acuerdo. Que pero O sea, tú yo ya no te he dicho, tendrías es que como ¿por qué me haces anhelo una pregunta? de ¿Por qué me haces una verlo? pregunta que hace rato ya respondí? No, es O sea, que hace tú rato estás estoy diciendo, diciendo- me gustaría tú una estás película sobre diciendo- esto. Y ahorita No, me no, estás no, diciendo, no. ¿quieres una Tú estás película diciendo sobre que esto? ni siquiera necesitamos una buena película, necesitamos una buena radionovela. No, ni siquiera una buena radionovela, necesitamos una buena novela. Ya, ahora yo te pregunto, ¿El espía del Inca es una buena novela? Sí, es una Ya. buena novela. ¿Quieres verla en la pantalla grande algún día? ¿Quisieras verla en la pantalla grande algún día? Ya, hasta el sueco no va. Si quisieras verla en la pantalla. Entonces no es lo Es máximo. que acabo de no decir, es lo máximo, hace 15 pero- minutos acabo de decir, de un hecho histórico me gustaría eso. Entonces, Pero ¿no te gustaría ver las aventuras de Salango en una novela? Esa estructura Lo que yo estoy del diciendo- espía del Inca. es que mira. Yo sí lo quisiera ver, yo me muero por verlo. Yo pago por verlo. oye, ya, te apuesto, mira, te A ver, apuesto a ver, que a ver. no lo ha, o sea, hasta que uno de los dos muera no lo van a hacer. O sea, no van No, a hacer una pero- película. pero estamos hablando del área de la y que sea genial, y que Pero sea estamos genial, hablando dicho del sea área de de paso. especulación. Porque tú también has hablado del área de A ver, especulación. paren. A ver, hasta aquí. Pare la discusión, caramba, están ahí. Más vale que digas algo No, inteligente. a ver, que es te que yo he ganaste. dicho lo siguiente. En resumen, porque es que me está descontextualizando. En resumen he dicho, hacer las películas es más que solamente financiamiento. Además Ya. que son muy caras, es más que financiamiento. Es un equipo artístico Ah, eso que sí. tiene que ser de calidad Eso sí. para que salga un producto de calidad. Pero Kevin, no Sí. necesitas actores ultra refinados para hacer un producto de calidad. Te pongo un ejemplo. En El último Bastión, por ejemplo, está este caso de el pata que se robó para mí las escenas de la mitad de la temporada en adelante es Monteagudo. Renato Sí. Medina Basalo, a quien tuve también el honor de que haga un feat en el video. Renato Medina Basalo es un actor que hasta El último Bastión creo que no había figurado. Y su actuación es magistral en El último Bastión. Yo le he llegado a odiar en la película. No sé si a ustedes les parece también que Bolívar y San Martín están muy bien representados en la serie. Sí, por supuesto. Y son actores que no son... O sea, no es un cachín, ¿no? Ya, No- pero es que eso no tiene no que ver. es un medio, Pero ya, ¿no? pero eso tiene que ver con lo que justamente dice que. Acá sí me voy a inclinar por la opción que dice Kevin. La que- traición, hermano. Ya. No, es que, a ver. Ya. Yo solo estoy diciendo que es caro hacer una película. A ver, que y claro, o sea, es, para- es menos a ver, posible, ¿quién ¿no? eligió? Fundo hoy día Producciones Bigotes, por favor. O sea, Abro mi ¿quién Patreon eligió acá. a esos actores? ¿Cómo los guionizaste? Sí, exacto. ¿Cómo los dirigiste? ¿Y cómo generaste toda la producción alrededor para que sean creíbles? O sea, eso sí requiere de todo un equipo. Ahí le doy la razón a Kevin. Ujú. Te doy la razón a ti. Ya, el tibio, ya, mira. No, ¿cómo que ti? Es que, ¡Oye, es que carajo, solo- la es puta que- madre! O sea, solo estoy diciendo que es más difícil hacer una buena película. Es más difícil. No, Eso es lo pero que tú estoy estás diciendo que una buena novela sería suficiente para tapar Es ese que, hoyo. o sea, es que Es más difícil. Y ya pero no es tenemos una posible. buena O novela sea, con El espía del Inca. No, pues digo, ¿no te gustaría verla en el cine? ¿que ya para qué si está la novela? es Por que son ejemplo, productos ¿no? diferenciados. Son productos diferenciados. Y ahí sí es donde voy a acotar esto. O sea, podemos disfrutar de diferentes versiones a propósito del mismo hecho en diferentes formatos. O sea, puedes disfrutarlo en audiolibro, en este caso tú ya sé que dices radionovela, Radionovela, ¿no? a diferencia del audiolibro, pero parece que nosotros estamos acostumbrados a un audiolibro bastante chato. Sí, porque o sea, el audiolibro de hoy, o sea, como se produce a los niveles técnicos y demás, tiene actores que interpretan Sí. las voces, tiene representaciones en materia de sonido, son bastante agudos a la hora de hacer lo que hacen, entonces es igual de caro, te diría, que de pronto hacer una Claro, producción mediana. si está bien hecho, va O a ser sea, caro, ¿no? tampoco es que Evidentemente. sea perita en dulce, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un hecho histórico y llevarlo al cine, llevarlo a una serie, llevarlo a un audiolibro, estamos hablando de representaciones y cada una va a tener una identidad. A eso es a lo que yo voy. Se pueden hacer todas las cosas, pero el tema es hacerlas. ¿Y sabes por qué se necesita para hacerlas? Plata. Y eso es lo que tratamos de ver aquí, porque hay estúpidos, tarados, cosa que... porque Burros, ignorantes de mierda. hay estúpidos y tarados que dicen, no, que el cine peruano no gana premios y que de pronto no hay que darle plata a esos vagos porque Cabero, dicen, cabero. mira, de pronto le hemos dado tanta plata a Cabero, alguien cabero. para que haga una película y se lo va a meter al bolsillo. No es así.
O sea, muchas de las películas peruanas que se hacen Tú debes. cuentan con el apoyo del Estado y ese presupuesto no cubre ni siquiera el 60% de los gastos. El otro 40% tiene que igual ser financiado por empresas que pueden ayudar a hacer. Anda, busca esas empresas. Oye, Gonzalo Ladines para poder producir, no es cine histórico, dicho sea de paso, muertos de risa, se ha tardado 4 años o 5 años. Es difícil hacer cine. O sea, difícil no hacer es cine. fácil, o sea, pero aquí está el tema de, pues, encontrar a alguien que mínimamente se interese en un hecho histórico y trate de trasladarlo a cualquiera de estos formatos de ficción, ya sea novela, o ya sea película, o ya sea audiolibro, audiocuento, etc, Yo quiero hoy etc, día etc. ser el malo. El audiolibro yo creo que está sobrevalorado. Merlín, estoy hablando de No, pero ¿quién te está novela, hablando así de como ti? lo hacía en los años Las 30, radionovelas o sea, también como creo lo que están hizo sobrevaloradas. Orson Welles. o Pero sea, a ver, estabas hablando en ese momento de un formato que era, masivo, porque era el único medio Con que podía radio, ¿no? reproducir. Con la Claro, radio. o sea, ahora es diferente, ahora los estímulos son... Es más, incluso el formato podcast o el formato audio, o sea, que se reserva para las diferentes plataformas de streaming, incluso podría decir que tiene su nicho. O sea, no es masivo. No es tan masivo como se piensa. O sea, si tú haces Procesando. o sea, ¿Cómo harías, por ejemplo, evidentemente, trasladar un hecho histórico a a una radionovela? ¿Tendrá, o sea, la paciencia alguien para escucharse? No, No difícil. O sea, hay antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, Porras, cuando enseñó, Porras fue profesor de colegio un tiempo. Esto me lo contaron en el Instituto Raúl Porras, de que él a sus clases llevaba una especie de radio con sonidos que había grabado para recrear, por ejemplo, sonidos de la guerra con Chile, ¿no? Y él narraba y ponía de fondo sonidos de disparos y todo eso, ¿no? O sea, se me ocurre por ahí, pero o sea, lo más cerca de una radionovela de historia, pucha, los youtubers, ¿no? no sé si han escuchado... Es que está muy lejos el micro. Pero yo No estoy sé hablando fuerte, ¿no? No sé si has escuchado Caso 63. O sea, yo Caso creo que más 63, bien ¿qué sí es hay eso? posibilidades por tipo audible. O sea, sí creo que ahorita repensando, ahorita poniendo la cuestión de la radionovela, yo creo que sí hay espacio. O sea, Caso 63, incluso fue un podcast, o mejor dicho, fue una radionovela. Fue una radionovela. Fue una radionovela por entregas, por así decirlo. Tenía un montón de capítulos y para quien lo ha visto, es un producto que se disfruta escuchando y más bien yo creo que sí hay posibilidad para eso, ¿no? Para que el mundo de lo audible pueda explorar cosas interesantes y Es posibilidades un formato chéveres. interesante. Sí, sí. Es un formato interesante, más no creo que pueda llegar a ser considerado igual masivo. O sea, yo creo que hay diferentes estímulos y cada quien va a consumirlo en la plataforma que más le convenga. Bueno, Creo la que música sea- es masiva. Claro, Pero es estás- música. Claro, es Pero diferente. ¿cómo? ¿Pero es música? O sea, la música yo creo que tiene una tradición mucho más antigua que los audiolibros o las audionovelas. O sea, por ejemplo, tú haces un concierto de música y llenas. un No, concierto. no, O sea, si o tú- sea, no, a ver, es que ahorita haríamos una línea de tiempo de los eventos, digamos, de la historia de los conciertos, sí. No, de la música como tal. Es que claro, el audiolibro, Que hay la audiolibro audionovela. neolítico. Qué cara. Pero es que eso comienza cuando se puede registrar, digamos, cuando se puede registrar en audio las voces. O sea, ahí inicia eso, ¿no? Pero ¿qué? Su antecedente es el teatro, pues. Entonces, ¿qué es más antiguo, el teatro o el concierto? Yo creo que la música. Yo creo que es... A ver... Yo creo que la música. Aquí vamos a entrar en otro debate, yo creo que caramba. es la música. No, yo creo que el teatro vendría a ser más antiguo. O sea, la representación mimética de, digamos, ponerse en el rostro de un ser que no eres tú, yo creo que podría ser más antiguo que la música. Sí, Pucha, podría pero eso ya ser. es creo que forzar el punto de decir, mira, pues de que te pones la máscara ya, entonces es que yo puedo irme, no, al sonido. El sonido es más antiguo, ¿no? ¿Y qué fue primero? ¿La Carajo, lectura, ¿no? la escritura? Ya Claro, estamos- no, el No, oído, a el ver, pero tímpano, habla el de la tímpano. música, pues. Sí, pero con el Sí, tema todos del, saben, del sí, a ver, teatro, la música. con relacionarlo con la novela, el audiolibro, la novela... O sea, lo que pasa es que no sé por qué, o sea, digamos, No sé, Kevin. Yo, Este a ver, programa era sobre yo cine. estoy reivindicando el audiolibro, yo estoy reivindicando el radioteatro. Estoy reivindicándolo, o sea, yo creo... O sea, no niego justo que- hablando que del, debe del tener su cine, punto. yo he dicho, Sí, sí, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque cuesta menos, o sea, porque, mira, yo creo que, no sé, de repente unos 10 actores, o con unos 2 actores se podría hacer
imagínate la Pero rebelión. yo donde saltes de Tupac Amaru. cuando tú dices que se necesitaría más que el cine una buena radionovela, como si la radionovela pueda No, yo te he opacarla. dicho porque estaba más barato. Dije, Ah. por opciones más baratas Ah, es Y hacer no es, o eso. sea, y no es tan barato, insisto. ¿Ah? Claro, bueno, sí, sí. O sea, Ya no es pequeño, tan barato, pecho, ¿ah? No es máquina. tan barato. O sea, conseguir, por ejemplo, si tú pones... Lo que sí es barato son los miembros que tenemos acá, los niveles de membresía que tenemos aquí en el canal. Así que únete a la membresía del canal para que accedas a los beneficios exclusivos y des de comer a estos dos pobres gatitos Y que para tengo que acá. Julio Por tenga su favor, toma más micrófono. grande, toma grande, toma grande. No hay toma hoy grande, hoy tenemos oye. una toma general. Oh, ya despedido. Cha, máquina. Hace 2 horas estoy diciendo que no hay toma general. Carajo, ya. Bueno, para que vuelva la toma general, Por favor, suscríbanse, porque por necesitamos favor. comprar una batería para esta cámara que funciona con Primus acá. Sí. Y bueno, solamente para acotar, estimado Kevin, o sea, para producir, por ejemplo, lo que fue mi novela favorita, fue un presupuestazo. Ah, O papá, sea, Pero, ya va pero, rabiosa, pero ¿no? valió la pena. Son joyitas que lo Son- escuchan a lo largo de habla hispana. Se escucha, son está en joyitas, YouTube. o sea, pero no Sí. es tan barato, eso es a lo que yo voy. ¿Son joyitas o es porque es de Vargas Llosa? Vargas Llosa no tuvo mucho que ver ahí, solo dio la voz de inicio. Mm, O sea, más estuvo la porque gente. yo lo estuvo- recuerdo por eso, ¿no? Porque como que se generó. Es que él era el gancho, pues igual, ¿no? Para Exacto, por presentarlo. eso, porque se generó todo ese ambiente. No, de pero, Vargas oye, Llosa. pero uff, había calidad. Había calidad. Sí. Bueno. Desde Carlos Gasol hacia otros actores de reparto Insisto, interesantísimos. Necesitamos hacer un. Bueno, ¿qué sí? ¿Qué ibas a decir? Necesitamos revivir a Catacora, digo, y el cine volverá algún día. Sí, por favor. Dejen aquí en la caja de los comentarios previamente suscribiéndose qué evento peruano canónico llevarían al cine y si es posible, toma un riesgo más, qué actores y qué director o directora elegirían. Con eso nos despedimos Papá YouTuber 2. hasta la próxima personal. edición de Dudas Eternas. Chau, chau.